Cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Buen día. Nada más déjeme tantito, ahorita voy a darle la presentación nada más y ya luego inicia la licenciada. Espérame tantito. Gracias, Jan. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a leer antes la semblanza aquí de la maestra Liliana Elizabeth Cruz Solís. Y pues bueno, ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, licenciada en Psicología por la Universidad Pablo Guardado Chávez, especialista en procesos culturales de lectoescritores por la Universidad Autónoma de Chiapas por la defensa de la tesis titulada Jóvenes y lectoescritura, una práctica sociocultural de transformación humana, y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad del Pacífico de Chiapas desde el 2016 a la fecha. Imparte clases en universidades privadas en la licenciatura de Psicología y Enfermería y Trabajo Social. Ha coordinado programas de desarrollos comunitarios y participación social en Oaxaca de Juárez, coordinadora académica de la licenciatura del Instituto Hispano Jaime Sabines y de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Escribió un capítulo en el libro Uso y Prácticas de la Cultura Escrita de la doctora Carlota Amalia Bertoni Hunda, titulado La lectura, una compañera de transformación de jóvenes adolescentes, de la editorial Herencia Mexicana. Es tallerista y conferencista de la Fundación NEMI AC, evaluadora del ECO 76 del Conocer. Ha cursado diplomados en Introducción al Psicoanálisis y el Malestar en la Cultura por la Universidad Pablo Guardado Chávez, Violencia y Seguridad Ciudadana por la Fundación Carlos Slim. Ha cursado el taller en Psicología Clínica, Deshilar e Hilar con Perspectiva de Feminista, tercera edición con la colectiva Mala Junta México. Actualmente es estudiante de tiempo completo de la maestría en Estudios Culturales de la Facultad de Humanidades Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, pues dicho esto, realmente es para mí un placer, un honor presentar a la maestra Liliana Cruz. Ahora sí, adelante, maestra Liliana Cruz, que cedemos los micrófonos. Muchas gracias, Jan. Y es un gusto mayor para mí, ¿no? El que me hayan invitado por segundo año. Y pues también comentarle que a los alumnos, a los escuchas, que Jan y yo fuimos compañeras en la especialidad. Y igual por ahí nos conocemos, y agradecerte, Janet, ¿no? La invitación. Y pues, por supuesto, a todo el personal de la Universidad Autónoma de San Luis. Como mencionaba Janet, yo hice una tesis con la defensa de jóvenes y lectoescritura, una práctica de expresión y transformación humana. Y justamente es cuando yo conozco el teatro Kamishibai, ya les voy a explicar un poquito. Y pues por supuesto que me enamoro de este teatro y de todo lo que podemos hacer con esto. Y por supuesto que quisiera también compartirlo con ustedes, ¿no? El taller se llama el Teatro Kamishibai como estrategia para el fomento de la lectoescritura. Y el objetivo del taller es que conozcamos el uso del teatro Kamishibai para fines didácticos o aplicaciones en los espacios educativos mediante los conocimientos teóricos y prácticos de su uso. Y en este sentido, pues les voy a platicar un poquito qué es el teatro Kamishibai y por qué lleva este nombre, ¿no? El teatro Kamishibai es un teatro de papel, porque originalmente pues se hace, válgase la expresión, con papel, y a mí me ha tocado hacerlo incluso con materiales reciclados, ¿no? Con cajas de cartón, a veces que ya no sirven, ¿no? De estas cajas grandotas de pan o de huevo, y ya los hacemos. Y esto sirve pues para que las personas, niños, jóvenes, adultos mayores, expresen en este teatro pues cuentos o representaciones con dibujos. Y en este sentido pueden ser cuentos que ya existen o cuentos que ustedes pueden ir creando, ¿no? Es una técnica utilizada en Japón y cuenta la historia de que al principio se empezaron a utilizar por vendedores de dulces, ¿no? Que iban en bicicletas vendiendo dulces, pero que llamaban la atención de los niños
mediante el teatro Kamishibai y empezaban a contar historias. Y en el contar las historias, los niños se reunían, ¿no? A escuchar estas historias y los vendedores de dulces pues aprovechaban a hacer la venta, ¿no? Sin embargo, pues ellos no se daban cuenta que mediante el teatro, o igual y sí, ¿no? Pero mediante el teatro Kamishibai estaban también contando las historias que representaban la cultura de este lugar, ¿no? Las figuras, el teatro Kamishibai es un teatro de papel, que tiene prácticamente esta forma, como ustedes pueden ver en la imagen o como pueden ver en esta, ¿no? Acá parece más bien de madera, pero también se puede hacer con las mismas formas de papel, ¿no? Y la parte como esta que está de este lado izquierdo, perdón, tiene algunos agujeros para que las hojas vayan saliendo. Entonces ahí se va representando estas imágenes que les comentaba, ¿no? Las ilustraciones, una cara y texto por atrás, ¿no? Las imágenes aparecen adelante y el texto por atrás, es decir, que atrás tiene que existir el espacio donde nosotros podamos ir leyendo o haciendo anotaciones para que vayamos recordando el texto, ¿no? Este recurso es útil también para avivar el interés por la lectura, pero no solo por la lectura, sino también por la escritura, porque yo he tenido alumnos que mediante el teatro Kamishibai han creado también cuentos o historias breves, ¿no? Entonces, este teatro también nos serviría para leer y para escribir, por eso es que se llama como fomento lectoescritor, ¿no? Puede ser, dentro de las características de este teatro, es que puede ser de madera, como les mencionaba, de papel, que es originalmente, de materiales reciclados, ¿no? Y pues el año pasado fue la primera vez que intentamos hacerlo en plataformas digitales mediante Canva, Powtoon, etcétera, y las representaciones, ¿no? De los cuentos que se narraban a través de medios digitales, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia de COVID-19 hemos descubierto nuevas formas de trabajo y en estas nuevas formas también nos hemos dado cuenta que este tipo de expresiones también las podemos llevar y representar, ¿no? Las medidas tradicionales son de 49 centímetros por 29.7, sin embargo yo he hecho teatros Kamishibai de 1 metro por 1 metro, ¿no? Para representaciones masivas e incluso se pueden hacer más grandes, ¿no? O como les comentaba, en aplicaciones digitales. Las láminas deben contener dibujos animados. Nos vamos a enfocar evidentemente en los dibujos y en contar las historias a través de los dibujos, ¿sí? Coloreados respectivamente, pero también pueden ser en blanco y negro, sin embargo, resaltando lo que nosotros queramos contar de estos cuentos, de estas historias, de estas narraciones, ¿no? Es por eso que se señala también que no hagamos como fondos tan llamativos, y que, por ejemplo, no resaltemos la voz tanto de los personajes, porque en ese sentido estaría resaltando el narrador y no el cuento o lo que se pretende enseñar o resaltar de esta historia o cuento, ¿sí? Entonces, eso se pide. Bueno, ¿por qué usar teatro Kamishibai? Pues hay muchas razones y yo podría decirles un sinfín, ¿no? Sin embargo, pues hice como una síntesis de que se puede ayudar a recuperar, por supuesto, las tradiciones orales,
que son fundamentales, ¿no? Para la transmisión de conocimientos, de saberes, etcétera, ¿no? Entonces, rescatamos esta tradición oral, facilita enormemente el contar cuentos a otras personas, ¿no? A mí me tocó en este teatro que les digo, que fue como el más grande, de 1 metro por 1 metro, más o menos, contar una historia de jovencitos de secundaria a sus mamás, ¿no? Y contaban una historia que se trataba de si ellos, si el mundo se quedara sin esta figura, ¿no? Sin la figura de las madres, y ellos empezaron a contar y a hacer estas narrativas. Entonces, nos sirve también o nos ayuda para expresar sentimientos, percepciones, ¿no? Incluso, pues, yo también soy psicoterapeuta y lo he utilizado en el ámbito de la psicoterapia para que mis pacientes, sobre todo jovencitos, adolescentes, puedan narrar lo que sienten a través de esta forma, de este teatro, ¿no? Por supuesto que esto despierta la imaginación en nosotros, porque nada más son los dibujos, las representaciones. Entonces, otra forma de llamar la atención de los escuchas es que ellos vayan haciendo como las interpretaciones de los cuentos, ¿no? O sea, les dejamos las imágenes y los vamos a hacer un poquito más adelante. Vamos a preguntar, ¿tú qué ves en esta imagen? ¿Qué podrías narrar, no? Y cada uno va a tener, por supuesto, interpretaciones distintas porque utilizan la imaginación y la fantasía, ¿no? Y esto es como lo importante de este teatro también. Por supuesto que nos va a ayudar para que nos atraiga la lectura, la escritura, porque en muchas ocasiones nos ha tocado textos que son demasiado pesados justamente porque no hay ilustraciones, ¿no? Entonces, esto nos permite de alguna manera hacer cierta síntesis de lo que vamos a contar, ¿no? Saber cuáles son los elementos principales de lo que se va a contar a través de la lectura de cuentos, pero además también como podemos hacer nuestras propias historias, nuestras propias narrativas, nuestros propios cuentos, también nos permite escribir una historia, ¿no? O nuestra historia también. Permite el tratamiento de la interculturalidad de forma natural mediante el uso de cuentos de diferentes culturas, ¿no? Permite que nosotros conozcamos otras culturas, otras formas de vivir en el mundo mediante el cuento, ¿no? Mediante las imágenes que observamos, mediante la reproducción o la transmisión de esta tradición oral, ¿no? Que es importante también para como seguir teniendo estas historias, estos mitos, estas leyendas, que por supuesto que cada lugar tiene, ¿no? Facilita que los niños asuman el papel no solo de oyentes, ¿no? No solo son receptores. Y no solo los niños, sino como les decía, jóvenes, adultos mayores. Yo he trabajado el teatro Kamishibai con, curiosamente yo no he trabajado con niños, pero sí he trabajado con adolescentes, sí he trabajado con jóvenes universitarios, con chavos de posgrado, he trabajado el teatro Kamishibai y por supuesto que se podría trabajar con adultos mayores también. Y esto permite no solo un rol pasivo de receptor, sino también de intérprete y de creadores de estas historias y de estos cuentos, ¿no? Y pues por supuesto que por ser dibujos, ser imágenes, pues esto atrae la atención de los jóvenes o de las personas que quieran hacer las narrativas mediante los cuentos, ¿no?
Una vez que se convierten en creadores, el teatro Kamishibai se les exige y fomenta el trabajo en grupo, ¿no? Y bueno, puede ser de manera individual, pero también puede ser de forma grupal, ¿no? Hacer, por ejemplo, cuando yo hice este teatro que les comento, que ha sido como el teatro más grande que he tenido, los chicos se involucraban en hacer el teatro, en darle forma, en contar la historia que querían contar, ¿no? En hacer esta creación. Y es mucho más fácil. Entonces fomenta también este trabajo grupal, ¿no? No solo individual. Ayuda a estructurar y organizar los textos narrativos, ¿no? De alguna forma, bueno, no de alguna forma, se hace una síntesis, ¿no? Del texto. Y en este teatro Kamishibai no solo se pueden contar cuentos, no solo se pueden contar historias tradicionales, sino también se pueden contar textos académicos y textos académicos difíciles también de interpretar. En la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas, que también me invitó a dar un curso, pudimos justamente hacer un teatro Kamishibai y que los chicos contaran, o más bien interpretaran, un texto de Pierre Bourdieu, ¿no? De un sociólogo francés que es un tanto difícil de entender porque él crea sus propios conceptos. Entonces los chicos, mediante el teatro Kamishibai, pudieron explicar a sus compañeros de qué trataba el texto, cuáles eran los elementos más importantes, por qué les parecían estos elementos los más importantes, y mediante los dibujos. Entonces ahí estamos identificando que por supuesto que son creadores de historias, ¿no? Que utilizan la imaginación. Y esto es lo enriquecedor del teatro, ¿no? Entonces, resulta muy adecuado en el tratamiento integrado de las distintas lenguas, ¿no? Porque también podemos no solo contarlo en la lengua que hablemos, sino en las distintas lenguas que existen en nuestro país o en otros países, ¿no? Entonces, ir entendiendo e interpretando a través de las distintas formas de expresión oral que existen. Por supuesto que estimula el aprendizaje significativo porque a través de el narrar el cuento, el narrar el texto que nosotros queramos narrar a través del teatro Kamishibai, nos estamos interesando, nos estamos integrando con ese texto y con los elementos principales que queremos contar de este texto. Entonces, por supuesto que también estimula el aprendizaje significativo. Yo también, cuando he sido estudiante, ahora sigo siendo, pero lo he utilizado para exposiciones, ¿no? Cuando dicen hagan una exposición que sea creativa, lo he utilizado también para exponer, y esto permite que tú como alumno también aprendas de esos textos, porque por supuesto que utilizamos el aprendizaje significativo, resignificamos incluso el texto. Ayuda para la recolección de datos en una investigación social, y esto lo digo porque, como les comentaba al principio, yo estudié la especialidad en procesos culturales lectoescritores, y ahí se utiliza un modelo social crítico, en donde utilizamos una investigación que se llama acción participativa. Y una primer fase es justamente hacer el diagnóstico a los sujetos de investigación o a los actores de la investigación, ¿no? Y a mí me permitió este teatro Kamishibai justamente llegar a los alumnos, escucharlos, entenderlos mediante la expresión de los cuentos
de las imágenes, de sus narrativas orales, a, a cuáles eran también sus sentires, ¿no? Entonces, tenemos que mediante la escritura y la lectura podemos expresarnos y podemos también identificarnos con los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando contaban las historias los chicos, eh, los demás se daban cuenta que tenían problemáticas similares, ¿no? Entre sí. Y entonces ahí también puede surgir como este agrupamiento, como este entender al otro mediante el cuento de tus vivencias, ¿no? De lo que tú quieres representar. Entonces, a mí también me ayudó a la recolección de datos, ¿no? En una investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos nada más las entrevistas, ¿no? Que evidentemente pueden haber entrevistas a profundidad, pero utilizamos la entrevista, esta interacción, pero mediante los dibujos, mediante la creación artística, también hay expresiones y estas expresiones nos permiten llegar mucho más al fondo de estos actores sociales y no nada más superficialmente. Permite realizar catarsis y acá le agregaría también insight en la terapia, ¿no? Mediante la creación de los dibujos de pacientes, de estas narrativas, de estos cuentos que nos hacen en el consultorio, pueden ellos identificar elementos de similitud con el que nos está con el personaje principal de la historia o con alguno de los personajes de esa historia, ¿sí? Y por supuesto, un insight es como que te cae el 20, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de que en esa representación, por supuesto que hay una proyección de tu inconsciente y de lo que de alguna forma haces. Entonces, a mí no solo me ha permitido llevarlo al ámbito educativo, sino también me ha permitido llevarlo al ámbito académico, investigativo y también, por supuesto, que a un proceso de terapia de mis pacientes, ¿no? Por supuesto, y hago la aclaración pertinente, no se queda como en este proceso, ¿no? Una vez que han sacado que esto que tenían dentro y que tú has podido escuchar, hay herramientas de trabajo para ciertos elementos, ¿no? Pero sí nos sirve como para expresión, ¿sí? Como las representaciones artísticas siempre nos sirven para como sacar esto que nosotros llevamos también ahí dentro y que está presente. Bueno, y por supuesto que la última y que es la que estamos comentando como un medio de expresión humana, ¿no? Y bueno, ya yendo y siendo más ambiciosos, también nos permitiría de transformación, ¿no? Porque una vez que nos damos cuenta que estamos ahí proyectados en ese actor del cuento, en esa figura de ese cuento, podemos ir trabajando, ¿no? ¿Qué está sucediendo con con ese personaje que soy yo en la vida real? Y cómo poder ir haciendo este trabajo, por supuesto, que con acompañamiento, ¿no? Pero también podríamos ir realizando. Ay, no sé si me escuchan. Hola, Sí, sí, hola. ¿Sí? Ah, perdón, es que como ya se atoró un poquito este, la pantalla, me dio como miedo de que ya no me escuchara. Este, bueno, el día de hoy les traigo un cuento que se llama El monstruo de colores. Y pues les quiero contar este cuento a partir de usar también nuestra imaginación, no solo para ir imaginando a este monstruo de colores y qué hace a lo largo
de este cuento, sino también imaginando que estamos en un teatro Kamishibai, ¿no? Y que estamos mediante este teatro de papel. Justamente por eso dejé como este marco café, como para imaginar qué es el papel y qué es el teatro, eh, y que estamos contando este cuento, ¿no? No puedo verlos ahora porque estoy presentando, pero en algún momento les pediré que si alguien quiere tomar la palabra, lo haga y pueda ayudarme con esta narrativa del cuento. Vamos a ver qué dice el monstruo de colores. Evidentemente, hago la observación, el texto estaría detrás del teatro, ¿no? Lo que debería representarse es la imagen. Vamos a contar el cuento. El monstruo de colores no sabe lo que pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será capaz este monstruo de poner todas estas emociones en orden? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a dejarlo en la incógnita de a ver qué pasa, ¿no? Les presento, este es el monstruo de colores. ¿Cómo ven? Dice que hoy se ha levantado raro, confuso y aturdido, ¿no? Se puede ver, de hecho yo lo veo. Eh, no sabe muy bien qué le pasa, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven ahí en pantalla? ¿Cómo se ve este monstruo? Ujú. Bueno, yo sí lo veo aturdido, ¿no? Sus ojitos están como expresando algo. Dice, al caminar va dejando estelas de colores. Podemos darnos cuenta de las estelas de colores que va dejando al caminar, pero se sigue viendo aturdido, lo sigo viendo aturdido, ¿no? ¿Ya te has vuelto a enredar?, le dice la niña. ¿No aprenderás nunca?, ¿no? Le está llamando la atención. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Las emociones todas revueltas funcionan o no funcionan? Pueden abrir su micro, chicos, chicas. No funcionan. Así es, ya no funcionan. Tienen que haber un orden, ¿no? La niña le dice, tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres te ayudo a poner orden, ¿no? Ella le da esa ayuda, ¿no? Le dice que puede ayudarlo y ahí están los botecitos de colores. Se logra identificar la cabecita del monstruo, ¿no? Al que le están dando esta instrucción de colocar estas emociones dentro de los botes que le corresponden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás, ¿no? Ahí está el monstruo de colores bailando, ¿no? No se ve tan confundido, se ve bastante contento al lado del pájaro, ¿no? Entonces, dice, la alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas, ¿no? Y justamente se representa en color amarillo porque es como este sol, ¿no? Que da alegría, que da energía. Cuando estás contento, te ves amarillo. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo,
y te apetece hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos tristes, no, chicos? Chicas, jóvenes. Nos ha pasado, ¿no? Estar tristes, no querer levantarnos de la cama o tener que ir a la escuela triste, pero cabizbajo. Hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. La tristeza siempre está echando de menos algo. Ay, si hubiera hecho esto, ay, quisiera ver a alguien, ¿no? Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Si nos damos cuenta, si podemos observar, pues el monstruo se ve triste, ¿no? Se ve cabizbajo, los ojitos cerrados. Por eso se representa de azul, ¿no? Porque es como el mar. Cuando estás triste, te ves azul, ¿no? Vamos a poner las emociones de colores, ¿no? Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros, ¿no? Uy, se ve muy enojado ese monstruo, ¿no? Del miedo, monstruo de las emociones, perdón. ¿Alguna vez te has visto así? ¿Alguna vez te has sentido como este monstruo? Hay 100% de probabilidades que sí, ¿no? Porque estas son emociones básicas, son las emociones las que nos rigen. Entonces, evidentemente nos hemos sentido como este monstruo. Dice, la rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Entonces, por eso está representada de rojo, ¿no? Ahí sí se ve al monstruo enojadísimo, ¿no? Quema fuerte y es difícil de apagar, ¿no? No podemos apagarla. O sea, sabemos que no debemos estar tan furiosos, tan enojados, pero no podemos, no es tan fácil, ¿no? Cuando sentimos que algo nos ha enojado, no es tan fácil de apagar esa emoción. Por eso cuando estamos enojados también nos vemos rojos, ¿no? Entonces, ahí se ve muy enojado, muy molesto ese monstruo y además se ve lleno de ideas en su cabeza, ¿no? De nudos, de marañas, de cosas dentro de la cabeza, ¿no? Y muchas veces el enojo hace eso, ¿no? Hacen que te pasen muchas cosas por la cabeza y que no sepas realmente cómo actuar. Pero todas estas emociones tienen una intención, ¿no? Y debemos de aprender a escucharlas. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y te sientes poca cosa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido miedo alguna vez? Sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. ¿Cuántas veces nos daban miedo, ¿no? Las historias de terror, algunos cuentos que nos decían, algunas películas de terror que veíamos, pero ahora que somos adultos, también tenemos miedos. No quiero hablarle a ese chico, a esa chica que me gusta. Me da miedo que me rechace. Me da miedo la exposición de mañana y que no pueda hacerlo bien, ¿no? Me da miedo ir a pedir ese trabajo y no conseguirlo. Todavía tenemos miedos. Y cuando somos adultos tenemos mucho miedo. Yo tenía mucho miedo de iniciar a hablar con ustedes hoy también, ¿no? Y también tenemos que enfrentar esos miedos. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. No, vemos muy asustado al monstruo. Ahora sí está asustado, ¿no?
Miren su cara, su rostro, su color. Cuando tienes miedo, te ves negro. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz, ¿no? Y acá podemos ver al monstruo relajado, ¿no? Su cara lo dice todo. Su cuerpo incluso manifiesta cómo se siente totalmente holgado, totalmente relajado, ¿no? En su hamaca. Imagínense quién no se sentiría así en una hamaca, en la vegetación o en el mar, ¿no? La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás calmado o cuando estás en calma, te ves verde, ¿no? El monstruo pudo por fin ordenar estas emociones y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio, dice la niña, ¿no? Por un lado está el amarillo, que es la alegría. En otro frasco está la tristeza, que se representa en azul. En el tercer frasco está la rabia, que se representa de rojo. En el cuarto frasco, que parece como un salerito, está el miedo, ¿no? Que se representa en un color negro. Y finalmente, en el último, está la calma, que la representó el monstruo de verde. Estas son tus emociones y cada una tiene un color diferente. Y ahí podemos ver al monstruo cuando está triste, ¿no? Cuando está triste y todavía le está cayendo una lagrimita al monstruo y se ve cabizbajo. Cuando está furioso, ¿no? Está hasta arriba del frasco y los brazos y la cara y se le ven los dientes, ¿no? Y el ceño fruncido. Se ve muy molesto ese monstruo. Cuando tiene miedo no hace más que esconderse detrás de ese bote. Se ve bastante asustado. Cuando está alegre, ¿no? Se ve bastante contento, sentado al lado de ese traste, de ese recipiente, y su sonrisa nos damos cuenta que está alegre. Y finalmente, cuando está regando la plantita, nos damos cuenta de que está en calma. Todas estas emociones están dentro de nosotros y están saliendo constantemente dependiendo de estos factores externos, ¿no? Y todas estas emociones nos permiten algo, nos ayudan a identificar algo. De pronto el monstruo se puso rosado. ¿Qué pasó con ese monstruo? ¿Qué creen que le pasó a ese monstruo? La niña le pregunta, pero ¿y ahora se puede saber qué pasa? ¿Qué creen que pasó con el monstruo? ¿Por qué se puso color rosa? ¿Qué creen ustedes que pasó con este monstruo de las emociones? Rosa con corazoncitos. Pues muy probablemente este monstruo se enamoró, ¿no? Y bueno, algo que quiero decirles que es muy importante resaltar también es que el amor o el enamoramiento no es una emoción básica como estas que vimos ahorita, ¿no? Se da a partir de construcciones también sociales, etcétera. Pero estas emociones, antes de concluir el cuento, estas emociones
nos permiten identificar qué está pasando con nosotros. Permítete sentir estas emociones. Y lo importante es que seas asertivo en el manejo de estas emociones, ¿sí? Porque probablemente la alegría, probablemente la calma, sean emociones incluso hasta permitidas socialmente hablando, ¿no? Entonces, pues si llegas muy alegre a tu escuela, ay, todos van a estar como de buenas y van a estar queriendo interactuar, o si llegas con calma, ¿no? Al trabajo, pero ¿qué tal si llegas enojado? No. El enojo también nos está indicando algo, ¿sí? Y nos permite poner límites el enojo. Cuando nos enoja algo, escuchemos por qué nos estamos enojando, ¿sí? ¿Por qué me siento enojado? ¿Por qué me dice esto y me molesta? ¿Qué hay ahí en ese mensaje? Es importante. Lo que no se vale es que por enojo hagamos cosas que no debemos, ¿sí? Lastimemos a personas con nuestras palabras, con nuestros actos o con golpes. No, sí es importante escucharnos, escuchar nuestras emociones, nos están diciendo algo. Pero lo que no es válido es que otros paguen los platos rotos, como se dice comúnmente, ¿no? Y bueno, pues cuando estamos tristes, también escuchemos por qué estamos tristes y permitamos sentirnos tristes, ¿sí? Porque no es tan cool llegar a la escuela y llegar triste o llegar llorando, ¿no? Pero esta emoción también nos permite empatizar con los demás, ¿sí? Nos permite crear esta empatía con los demás. Escuchemos por qué está pasando, qué me hace sentir triste, ¿no? Por supuesto que ahora que estuvo la contingencia de COVID-19, todas estas emociones estuvieron a full y sobre todo la emoción negra que es el miedo, ¿no? El miedo al contagiarnos, el miedo a morirme. Pero no podemos dejar que estas emociones nos controlen. Sí que nos avisen, sí que nos digan qué está pasando con nosotros, pero no que nos controle, ¿no? Escucharlas, permítete escucharlas, saber qué te están diciendo. Ujú. Y bueno, como dicen los niños, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Em, la segunda parte era pues que eligieras tu historia, que crearas un teatro Kamishibai en línea y que lo presentaras, pero por cuestiones de tiempo ya no podremos. Sin embargo, si tú quieres contarlo a través de estos medios digitales, si quieres hacerlo, sería extraordinario que pudieras hacerlo. Quisiera presentarles algunas representaciones de teatro Kamishibai de algunos alumnos con los que he compartido esta técnica y faltan muchas fotos más que ya no he podido recuperar, pero las pocas que he podido recuperar son estas y ellos son chicos de posgrado, ¿no? Y como ven, pudieron hacer su teatro como ellos pudieron, como ellos quisieron, con los materiales que ellos tenían a la mano. Y son del mismo grupo y si se dan cuenta, son teatros completamente distintos. Son historias completamente distintos. De hecho, por ejemplo, la chica que tiene un libro blanco, una blusa blanca, tiene por ahí un libro. Ese es el libro del que retoma la historia para el teatro Kamishibai. Ellos, por ejemplo, contaron una historia de una comunidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acá donde vivo. Entonces, el Kamishibai abre formas de expresión, de escucha, de interacción y de transformación.
Por acá podemos verlos. Ellos son chicos de pregrado, de la licenciatura en pedagogía, que como pueden ver, tienen acá sus teatros Kamishibai. Y pues por supuesto que agradecerles de verdad la invitación que me hicieron y poder compartir un poquito de este fantástico teatro con ustedes y de lo que podemos expresar a través de estas formas de representación artística, y también aprovechar para agradecerle a mi maestro quien me enseñó esta técnica en 2016, que ahora pues está viendo los resultados desde el cielo, ¿no? Agradecerle y que espero que esté contento, esté donde esté. Muchas gracias, chicos, gracias, Jan, gracias a la universidad por este espacio y por esta oportunidad. Ok, bueno, pues muchas gracias, Liliana, por haber compartido con nosotros este taller. Definitivamente está muy bonito, está muy interesante. Echándolo a la práctica, pues realmente podíamos nosotros obtener pues una forma nueva de trabajar, de fomentar la lectura, de realizar alguna exposición. Entonces todo eso que nos acabas de decir realmente está muy bonito. Entonces agradecemos a la maestra Liliana por este taller que se denominó el taller del Teatro Kamishibai como fuente, bueno, como fomento a la lectoescritura en el marco del tercer encuentro de mediadores de lectura, La Paz desde la salud mental y la biblioterapia. Bueno, pues muchas gracias, maestra Liliana, y fue un honor haber estado en este taller, que ha sido muy grato.